eran muy buenos refrigerantes, su toxicidad aumentaba a medida que se aumentaban los átomos de cloro. Además que eran dañinos para el medio ambiente porque podían causar que se destruya en nuestro planeta. Entonces lo que se actualmente es que todos los refrigerantes tengan flúor en vez de cloro. Sin embargo, habíamos visto también que si se flúor en vez de cloro, las características de los refrigerantes no son las mismas que aquellos que tienen el cloro. Por ejemplo, el R134A, este refrigerante, tiene un punto de ebullición de menos 30 grados Celsius respecto a aquel que tiene cloro en su composición. Entonces, no podríamos refrigerar por debajo de 30 grados Celsius el R134A. Aunque no hubiésemos tenido ningún problema, por ejemplo, el refrigerante R22, que sí tiene cloro, podríamos refrigerar a 30 grados Celsius, por ejemplo. A pesar de esto, se están haciendo modificaciones. Por ejemplo, los refrigerantes industriales, habíamos visto que pueden ser obtenidos de las mezclas de antes que solamente tienen flúor. Entonces su punto baja. Los refrigerantes pues, tienen diferentes tipos de usos. Por supuesto, el R22 se puede usar tanto en aplicaciones industriales, en industrias de alimentos y aire acondicionado. Los refrigerantes están más enfocados. El R134A es uno de los refrigerantes más utilizados. Y generalmente se lo emplea tanto en la refrigeración doméstica como comercial. En los casos, en aplicaciones industriales y de aire acondicionado. En apartamentos, generalmente se los utiliza más en industrial y comercial. El amoníaco, que es el R717, realmente en el área industrial y comercial, pero no en la industria de contaminarlo. Y lo mismo con el R744. Estos realmente tienen diferentes tipos de denominaciones. Esto para hacer su uso en diferentes opciones. Pero es muy difícil recordar las estructuras químicas, qué tipo de características tienen, para facilitar el uso de los refrigerantes establecidos los códigos. Por ejemplo, si los refrigerantes tienen una etiqueta de A, significa que no son tan tóxicos. Todos van a tener cierta toxicidad, pero al tener esta etiqueta de A, no serían tan tóxicos. Sin embargo, si tienen una etiqueta de B, entonces los refrigerantes son más tóxicos. Lo mismo se puede con inflamabilidad. El número 2 es que son inflamables. Si tienen menor inflamabilidad, va a tener una L con el número 2. Y si no existe riesgo de propagar llamas y no son inflamables, entonces etiqueta de 1. Entonces es más fácil identificarlos así. Cada que un refrigerante en tu empresa, en el edificio, directamente pueden ver esta denominación. Y por ejemplo, si tuviesen una denominación L, pueden decir que el refrigerante es inflamable, pero no es tan inflamable. Un refrigerante muy seguro sería un A1, si ven un A1, entonces no es inflamable, tiene una toxicidad muy baja. Sería algo seguro, pero cada cada equipo de refrigeración ya viene con las características que el tipo de refrigerantes aceptan y qué tipo de refrigerantes no aceptan. Entonces uno debe balancear entre esta selección simplemente con estos
códigos y así no tienen que uno que memorizarse o aprender las técnicas de los refrigerantes. Vamos a repasar cuál sería la eficiencia, por ejemplo, del refrigerante R22, que actualmente está prohibido en un sistema de aire acondicionado para refrigerar el aire. Vamos a comparar con aquellos refrigerantes que sí están permitidos. Vamos a decir que el evaporador se encuentra a 5 grados y vamos a considerar diferentes temperaturas de condensación. Esta gráfica muestra aquí el rendimiento del R22 sería el 100% y vamos a ver diferentes refrigerantes. 24A les decía que es el refrigerante que más se utiliza. Y por ejemplo, para temperaturas de condensación de 30 grados Celsius, es incluso superior al R22. ¿Qué es una temperatura de condensación? Hemos visto que es donde el condensador es donde se elimina el calor. Entonces el condensador a una temperatura mayor a la temperatura del medio ambiente siempre para poder intercambiar el calor. Entonces, por ejemplo, en La Paz, donde la temperatura de condensación puede ser 30 grados Celsius porque siempre va a ser mayor a la temperatura ambiente. Siempre en La Paz han llegado hasta 26 grados Celsius, pero generalmente se pasa a las temperaturas superiores de 23, 24 grados Celsius. El R134A sería muy eficiente en la ciudad de La Paz, o en Oruro, o en Potosí, porque 30 grados Celsius siempre va a ser mayor que la temperatura ambiente. Pero no podría utilizarse en Cochabamba, donde nuestra temperatura máxima ha alcanzado incluso 35.5 grados Celsius. Y podemos llegar fácilmente en verano a 29, 28 grados Celsius. Una temperatura de condensación apropiada para Cochabamba sería 40 grados Celsius, que siempre estaría por encima de la temperatura ambiente. Pero esta temperatura, igual el R134A, sería muy eficiente, incluso mayor que el R22. Y lo mismo el R717, que es el amoníaco. En aplicaciones industriales podríamos utilizarlo en Cochabamba. Pero esto ya no nos serviría en Santa Cruz, donde pueden llegar a 36 grados Celsius, que estaría muy próximo a 40 grados Celsius. Ustedes en transferencia de calor han visto que si su delta T es muy pequeño, entonces el área de transferencia de calor sería muy grande. En este caso, el área de transferencia de calor para la condensación sería muy grande en Santa Cruz. Sin embargo, 50 grados Celsius sería, entre 45 a 50 grados Celsius, sería propiedad de Santa Cruz. O en Pando o en Beni. Pero ya la eficiencia bajaría del R134A. Y la eficiencia varía o baja mucho con los refrigerantes industriales. Como hemos visto, el R134A no nos serviría para temperaturas muy bajas. Por ejemplo, si quisiéramos almacenar vacunas a menos 25 grados Celsius, menos 30 grados Celsius, en ese caso nos conviene usar un refrigerante industrial. Pero en lugares muy cálidos, la eficiencia de este refrigerante bajaría mucho. Si baja la eficiencia, necesitamos mayor potencia de compresión y eso significa mayor cantidad de energía. Si necesitamos mayor cantidad de energía, entonces requerimos mayor cantidad de recursos económicos para llevar a cabo la refrigeración. Eso es, por supuesto, una pérdida para la empresa. Entonces uno tiene que balancear esto, uno tiene que ver dónde está trabajando, dónde está su espacio de trabajo y dónde van a aplicar la refrigeración o el sistema de aire acondicionado. Igual lo mismo pueden aplicar en procesos industriales. Si su proceso industrial genera mucho calor, entonces tienen que balancear cuál de ellos va a ser el más
eficiente y si requieren una refrigeración muy grande, como es el caso de las vacunas, entonces tienen que ver cuál es el mejor refrigerante para sus condiciones de trabajo. Entonces, compuestos que tienen solamente flúor, refrigerantes que tienen solamente flúor pueden ser aplicados. Y el R134A es aplicado en muchos casos. Pero si se quieren bajar más la temperatura por debajo de 30 grados Celsius, por ejemplo, es mejor utilizar los refrigerantes industriales, o sea, 400, pero su eficiencia va a ser más baja. Eso es algo que hay que considerar. Y por tanto requieren mayor cantidad de recursos económicos para alcanzar la refrigeración. Como he hablado anteriormente, requieren de conocimiento de transferencia de calor para entender adecuadamente la materia. Entonces, lo que les recomiendo es que repasen lo que ya han visto en la materia de transferencia de calor, principalmente conducción y convección. Después también vamos a utilizar el concepto de conductancia, porque generalmente los materiales de construcción, por ejemplo, de un espacio refrigerado, van a ser ladrillos o bloques de cemento. Ellos, por supuesto, no tienen una área homogénea como para aplicar la conductividad en el material. Entonces, en el caso de ladrillos huecos o bloques de cemento, tenemos que hablar de la conductancia, que seguramente también la han visto en transferencia de calor y es bueno que la repasen. Y tienen que repasar esto, que la transferencia de calor se lleva a cabo a través de diferentes resistencias al calor. En este caso, nuestro ambiente refrigerado siempre va a estar ganando calor. Vamos a tener que aislarlo. Pero al final, la transferencia total de calor siempre va a ser igual al área de transferencia de calor, transversal a ese flujo de calor. El inverso de la suma de las resistencias y la diferencia de temperaturas entre el ambiente refrigerado y el ambiente externo. Entonces, repasen eso para que puedan entender mejor la materia. Por supuesto, como les dije al inicio, ya se asume que ustedes ya han aprobado transferencia de calor y termodinámica. Y ahora vamos a ver con un poco más de detalle la refrigeración de alimentos, porque la mayor parte de los alimentos van a ser refrigerados. Entonces, la refrigeración tiene mucho que ver con la conservación de alimentos. Es una de las áreas en las que más se aplica la refrigeración. Entonces, sabemos que la refrigeración, en el caso de los alimentos, puede encontrarse entre 1 a 4 grados Celsius, como pasa en nuestros refrigeradores, por ejemplo. Pero igual en almacenes, y uno de refrigerar alimentos tiene que estar en este rango. Y esto es para extender el tiempo de vida útil de los mismos, que podría extenderse a varios días entre estas temperaturas. Si uno desea almacenar por mayor tiempo, por ejemplo, por meses, entonces uno no tiene que refrigerar, sino tiene que congelar. Y las temperaturas de congelación generalmente varían entre menos 18 grados Celsius y menos 35 grados Celsius. Ahora, ¿por qué digo generalmente? Porque no todos los alimentos cumplen con estas características. En el caso de las manzanas, por ejemplo, entre 1 y 4 grados Celsius sería un ambiente adecuado, pero hay que mantener una humedad relativa del 85 al 90%. Esto lo vamos a ver con más detalle, la humedad relativa en la siguiente unidad. Entonces, el tiempo de vida útil estaría mantenido entre 2 a 8 meses. Pero no es lo mismo para el plátano. La temperatura óptima de refrigeración está en 12 a 14 grados Celsius. Podemos el plátano, por ejemplo, no solamente el plátano, sino, por ejemplo, el zapallo, los calabacines. Lo que pasa es que se empiezan a deformar
el plátano tiene una estructura más gomosa y empieza a volverse negro. Y lo mismo con el zapallo o la calabaza o los calabacines que venden también. ¿Por qué? Porque temperatura óptima. La temperatura óptima de refrigeración es entre 12 a 14 grados Celsius. Entonces, en la mayor parte de los casos sí se cumple entre 1 a 4 grados Celsius, pero no en todos los casos. Entonces, todo depende del alimento que uno desea refrigerar. Como pueden ver, la humedad varía. ¿Qué son las cebollas o las requieren menor humedad en el ambiente? Si le dan mayor humedad a estos alimentos, pueden inducir al crecimiento de hongos, por ejemplo, en los mismos. Entonces uno siempre combina la humedad del espacio que va a estar refrigerado con la temperatura de refrigeración adecuada. Y esto va a dar un tiempo de vida útil óptimo para cada uno de estos alimentos. Entonces tengan siempre presente eso y que la humedad nunca tiene que llevar al 100. Ahora, tanto la refrigeración como la congelación, por supuesto, siempre van a causar daños a los alimentos. Aparte de disminuir las características del mismo, la cantidad de vitaminas, por ejemplo, las vitaminas son muy sensibles a los cambios de temperatura. El enfriamiento también puede causar decoloración, formación de escamaduras y manchas de la piel. Esto particularmente en frutas y las verduras. La congelación lleva, aparte de estas características negativas, estas manchas de color café, la deshidratación, es decir, que se pierde humedad cuando se está congelando. Y aparte de que la deshidratación causa que este producto se marchite y se arrugue y pierda su calidad, puede causar pérdidas económicas también. Por ejemplo, cuando venden manzanas, se están vendiendo el alimento, pero mucho en la composición de la manzana es agua y la mayor parte de la composición de las frutas están comprendidas por agua, es decir, las frutas están principalmente por agua. Entonces, si están deshidratando una fruta, están quitando el agua, entonces pesan menos. Y si las frutas pesan menos, entonces se están vendiendo menos producto. Entonces, no solamente hay que considerar que el producto se va a marchitar, se va a arrugar y va a perder calidad con la congelación, sino que también va a pesar menos y si pesan menos los productos están perdiendo dinero, tienen menos que vender. Entonces, ¿cómo se evita la deshidratación? Tratar de mitigar, es decir, disminuir los efectos de la deshidratación. Entonces, lo que hay que hacer es una temperatura de almacenamiento lo más baja que sea. Se dice que sea posible porque cada alimento tiene una temperatura óptima. Hay que mantener la humedad relativa del cuarto de almacenamiento tan alta como sea posible. Y hemos visto en esta tabla, varía, y por ejemplo para la lechuga habría que mantenerlo en 90-95%. ¿Por qué les dije que nunca al 100%? Si elevan la temperatura al 100%, van a saturar el aire de agua. Entonces van a formar gotas de agua en la pared del espacio. Y esas gotas de agua en la pared pueden inducir al crecimiento de hongos y bacterias. Es por eso que nunca se llega a un 100% de humedad. Por eso que dice tan alta como sea posible, que nunca van a llegar al 100%. Y evitar velocidades elevadas de aire. Por supuesto, van a necesitar sopladores para distribuir el aire frío desde su intercambiador de calor, pero hay que evitar esas velocidades elevadas y no van a deshidratar más productos.
Son características que hay que considerarlas porque es lo que va a pasar en un sistema de refrigeración industrial. Existen diferentes alternativas para conseguir la refrigeración o conseguir la congelación. Por ejemplo, existen congeladores en espiral, entonces se va manteniendo el producto circulando a través de estas rejillas y se va soplando aire frío a través de estas rejillas. A medida que va avanzando el producto a través de las mismas, se va refrigerando. Y al final lo que se hace es sacar el producto ya frío. Otra alternativa sería usar la flexibilidad, esto por ejemplo con una bebida, o pueden ofrecer otros productos en forma que sean pequeños y que puedan ser elevados con aire. Lo que se hace es pasar aire frío a través del producto y lo va elevando poco a poco. Y a medida que van pasando por esta cinta, son refrigerados, enfriados porque son envueltos por el aire frío. Pues son alternativas que pueden considerar, no se las usa en Bolivia, pero se las está usando en diferentes partes del mundo. Como pueden ver, no son difíciles de construir, solo necesitan su sistema de refrigeración y van pasando aire frío a través de un sistema en espiral. Y para esto solamente necesitan un par de... Es algo que pueden hacer y que les sería útil en empresas y les pueden también explicar las empresas que se utilicen en el exterior. Hay que tener mucho cuidado con la carne. En el caso de la carne de res, por ejemplo, una vez que el animal ha sido faeneado, ninguna de las partes de la carne debería estar por debajo de 10 grados por al menos 10 horas. Entonces lo que se hace es refrigerar, pero solamente hasta 10 grados Celsius. Y lo que se hace es mantener un flujo continuo de aire frío a través de todo el animal faeneado. Por supuesto, si tienen cantidades muy pequeñas o ha pasado mucho tiempo, pueden cubrir con bolsas plásticas para evitar que la misma se deshidrate. Entonces, actualmente Bolivia está exportando de esto a la China, la carne de Beni. Realmente no se mantiene esto. Es faenar al animal y directamente enfriarlo y enviarlo en contenedores hasta los diferentes puertos de exportación. Pero esto hace que uno se deshidrate la carne. Se deshidrata la carne, entonces están vendiendo menos productos, están perdiendo plata. Y por otro lado están perdiendo la calidad del producto. Entonces les van a comprar a menos precio. Pues son cuestiones que ustedes tienen que considerar, que hay recomendaciones, pero que no se las hace en nuestro país, que podría ayudar a una empresa en su trabajo. La refrigeración no solamente se aplica en el área de alimentos, sino muchas otras áreas. Por ejemplo, para la separación de gases. El gas natural que nosotros tenemos es principalmente metano, pero tiene algunos otros contaminantes como el dióxido de carbono, por ejemplo. Entonces, al refrigerar, lo que se puede hacer es licuar primero el dióxido de carbono. El metano no se licúa fácilmente. El licuar quiere decir pasar de la fase gaseosa a la fase líquida. Si refrigeran, lo que hacen es licuar el metano, sacarlo como líquido, y el dióxido de carbono lo sacan como líquido al refrigerar, lo licúan y el metano se mantiene como gas. Entonces incrementan su pureza. Aparte, el mismo gas, el metano, a mayores presiones y temperaturas más bajas, también puede ser licuado. Por ejemplo, es la forma en la que Australia le está vendiendo gas natural a Chile, ya que Bolivia no le vende gas natural a Chile,
Esto, por supuesto, entre comillas, porque se ha visto que el gas de nosotros le vendemos a la Argentina, parece la Argentina en forma secreta le pasa parte del gas boliviano a Chile. Pero aún así no es suficiente para Chile. Entonces, lo que hace Chile es importar desde Australia. Y entonces, por supuesto, tienen que encontrar la forma de transportar el gas natural desde Australia hasta Chile. Y lo hacen en embarcaciones y para esto licúan el metano. Entonces, con tecnologías de frío, obtienen metano líquido, se pueden transportar mucho más metano en forma de líquido y en embarcaciones. Ahora mismo están viendo la forma de importar metano desde otras partes del mundo hasta Europa, ya que han decidido ya no comprar gas natural de Rusia en Europa debido a la guerra en Ucrania, por supuesto. Tienen que empezar a importar de otras fuentes, como Australia, por ejemplo. Entonces necesitan licuar el metano. Europa depende mucho del gas natural. El 47% de su consumo de gas natural venía de Rusia. Así que ahora van a tener que estar de otros lugares como Noruega, por ejemplo, o Australia. Y para esto tienen que licuar el metano. La refrigeración también se aplica en la solidificación de sustancias. Si pueden obtener cristales de una sustancia, entonces van a obtener la sustancia muy pura. Y la precipitación, la obtención de cristales, es la forma más simple y barata de obtener compuestos muy puros, que luego los pueden vender. En las refinerías, cuando están obteniendo diferentes compuestos químicos, generalmente se producen reacciones químicas y estas tienden a generar calor. Entonces la refrigeración nos sirve también en este caso. Se puede utilizar en la construcción porque realmente se requiere que el cemento fragúe muy rápidamente. Entonces ya se han creado cementos, por ejemplo, para que fragúen en cuestión de segundos, pero para esto requieren sistemas de refrigeración. Y algunos deportes que requieren hielo o nieve artificial, entonces también tienen que ser climatizados a través de sistemas de aire acondicionado. Actualmente, por ejemplo, en los estadios de Qatar para el Mundial de Fútbol están utilizando sistemas de aire acondicionado basados en agua para poder tener aire frío y recirculando en ciertas áreas del estadio. Esto es toda una ciencia, pueden ver en diferentes videos, por ejemplo, cómo tienen que balancear entre el flujo de aire que están metiendo al estadio, la cantidad de calor que van a remover de los espectadores que van a estar dentro del estadio, pero al mismo tiempo tienen que ver la calidad del césped en el estadio y las condiciones para los jugadores. Entonces es toda una ciencia crear una para un ambiente en el que se van a realizar deportes. En la industria del petróleo se utiliza en diferentes partes. En la misma refinería que vende Valle Hermoso tienen que refrigerar, no harán los compuestos químicos o refrigerar, por ejemplo, las columnas de destilación, donde van a ir separando los diferentes productos una vez que han sido destilados. Y también se pueden utilizar, por ejemplo, en el procesamiento del papel. Acá en la facultad hemos construido un bioreactor de lecho sólido. Entonces, como pueden ver, esos son los ambientes de soldadura, por supuesto, cuando no había la pandemia. Y para esto hemos metido varias planchas de acero inoxidable. Pueden ver a sus docentes en una Arancibia, por ejemplo, acá. Estamos viendo cómo metían todos, eran estudiantes de mecánica, electromecánica, ingeniería industrial, Sergio de ingeniería industrial, Claudia es de ingeniería mecánica.
Y teníamos estudiantes encargados de la parte de soldadura y entonces encargados de armar y soldar el puente grúa, como les dije, antes de la pandemia todavía podían los estudiantes ver qué hacer y cómo se trabajaba en el laboratorio de soldadura. Al final hemos construido el puente que iba a ser la base de un sistema robotizado. Y el sistema robotizado al final podía trabajar sobre este puente. ¿Y para qué hemos hecho este reactor de leche sólida? Para poder transformar los residuos orgánicos de la basura en uno orgánico. Lo que hemos hecho es construir este robot. Lo hemos llevado a cara en uno de los galpones. Esto nos financió la cooperación suiza. Nos íbamos a mover al robot en 4 ejes, con 4 grados de libertad. Pueden ver los 3 grados de libertad en un espacio 3D. Y aparte la rotación del robot, que era nuestro 4º grado de libertad. Entonces el robot ya sabía cómo ingresar al sistema, sabía a qué hora tenía que ingresar. Era 3 veces al día, una vez era a las 3 de la mañana, y por supuesto nosotros no teníamos que estar ahí. El robot ya sabía que tenía que ingresar mañana, y después tenía que hacerlo 8 horas después, y así sucesivamente. Entonces, todo lo que está en el interior son residuos orgánicos domiciliarios, restos de frutas, verduras, de podas, de jardines. El robot, como pueden ver, va remoto. Junto al brazo del robot pueden ver un intercambiador de calor que lo diseñamos, construimos justamente para este sistema, y pueden ver cómo sale vapor de agua de los residuos orgánicos. Es porque los residuos orgánicos generan mucho calor. ¿Por qué generan mucho calor? Porque tienen microorganismos en su interior que están degradando los residuos orgánicos para transformarlo en abono. Todos estos microorganismos, al degradar, generan mucho calor, y hay que liberar todo ese calor. Pues el robot va a hacer esto, va a mezclar todo eso. Ya lo diseñamos, los estudiantes de ingeniería electromecánica. Actualmente ellos se encuentran en Suecia trabajando. Entonces, mucho de esta experiencia para poder postularse a trabajos en el exterior. Y ellos están viviendo ya en Suecia, los dos. Su nombre era Francisco y Sebastián, hicieron su tesis al respecto. Ahí pueden ver cómo con un pirómetro estábamos midiendo la temperatura. Aparte pusimos sensores en las paredes para ver que la temperatura sea constante, pero con un pirómetro podíamos, si nuestros sensores estaban trabajando apropiadamente y si el robot estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, el robot mezcla completamente un lado y luego va a pasar al otro lado del sistema de compostaje automatizado, y va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué hemos hecho este sistema robotizado? Porque en un compostaje tradicional el abono se obtiene óptimamente entre 3 a 4 meses. También. Cuando aplicábamos este robot, ya que podía remover, cambiar, eliminar el calor y todo eso, hemos disminuido el tiempo de producción a 16 días. Y el abono que obteníamos era de primera calidad. Se llevaron muestras de Suiza, hicimos analizar en agronomía. Realmente cumplía con todas las características de un abono de primera calidad, pero no lo obteníamos en 3 o 4 meses, sino lo obteníamos en 16 días gracias a este robot. Entonces, como pueden ver, bueno, actualmente este sistema ya no se encuentra en uso. El municipio de Cochabamba ha tardado mucho en responder. Incluso la embajada de Suiza ha dicho, bueno, si estaban interesados o no, pero nunca respondían las cartas. Entonces Suiza fue desmantelar todo nuestro robot.
no lo iba a usar el municipio. Después respondieron, después de 3 o 4 meses, ya, los suizos ya se habían ido. Pero en ese entendido pueden, seguramente vieron diferentes sistemas de refrigeración para este sistema robotizado, que de hecho fue el primero que se había construido en Latinoamérica. No existe otro sistema de compostaje robotizado en Latinoamérica. Y lo hicieron sus ex compañeros, ¿no? Ellos lo construyeron, como vieron, desde la plancha, desde las planchas de acero hasta hacer funcionar todo el robot. Entonces, por un lado, tienen que darse cuenta que ya han hecho esto sus compañeros con lo que teníamos acá en la facultad. Y es algo que no se había hecho antes en Latinoamérica. Entonces, construir sistemas de refrigeración como esto no es nada, esto es realmente sencillo. Y es algo que pueden ustedes proponer a las diferentes empresas. Un sistema robotizado es mucho más complicado que esto. Pero por otro lado, ustedes han debido ver todos los sistemas de refrigeración involucrados. Podrían analizar nuevamente el video, lo voy a volver a poner. Vamos, analízanlo con calma, vean todo el video nuevamente. Deberían decirme qué sistemas de refrigeración encuentran ahí. Entonces, véanlo con calma, analízanlo y me van a decir los procesos de transferencia de calor involucrados, cuáles son los sistemas de refrigeración y por qué están esos sistemas ahí. Entonces vuelvan a analizar el robot, vean con calma, tenemos unos 3 o 4 minutos y luego me dicen cuáles son los sistemas de refrigeración y de sistemas de intercambio de calor involucrados en este reactor de lecho sólido.
Muy bien, entonces han visto el sistema, cómo funciona, cuáles son los procesos de refrigeración y de transferencia de calor que han podido observar en ese video. Hay un problema con el audio, voy a arreglarlo desde mi software. Deme un minuto, por favor. Muy bien. Si desean, pueden tomar la palabra. Hay un problema con el audio con mi software, pero ya lo he solucionado. Disculpe, ingeniero. No sé si podría un poquito más aclarar la pregunta. Bueno, lo que pude entenderle se refiere a identificar el tipo de intercambiador de haces de tubos, ¿no? Para los sistemas de refrigeración, este intercambiador de calor. Si se fijan, en principio lo hemos puesto prácticamente a la mitad del reactor de leche sólido. ¿Por qué piensan que lo hemos puesto a la mitad de este reactor? ¿Por qué no lo hemos puesto al lado de esta pared, por ejemplo? O lo podíamos haber puesto en esta otra pared. ¿Por qué lo hemos puesto a la mitad del reactor, justo en el medio? ¿O por qué no lo hemos puesto en el piso, por ejemplo? Podría ser por el punto foco de calor Inge que se genera por el compost, en todo caso, que sería la parte central en sí. ¿Por qué piensa que se generaría más calor en la parte central? ¿Por qué ahí? ¿Qué procesos de transferencia de calor pueden identificar en este reactor? Eso ya han visto en su materia. Pueden identificar conducción, pueden identificar convección. Hay convección natural, hay convección forzada. ¿Qué es lo Bueno, en parte podría mencionarse una convección natural Inge, y también aparte lo que es la conducción, ¿no? Juntamente con el compost. conducción, dónde se daría? ¿Cómo dijo? Perdón. ¿Dónde se ¿Yo? daría la conducción?
donde ven de transferencia de calor por conducción. Bueno, en la parte de nuestro intercambiador sería la parte que estaría cubierta por parte del compost y bueno, otras serían las paredes del mismo reactor. No sé Exactamente, si... exactamente. Perderíamos calor a través del reactor, entonces ahí tendríamos conducción, porque la temperatura ambiente va a ser menor que la temperatura dentro del reactor. Y además conducción a través de las paredes del intercambiador de calor. Entonces, como existe conducción a través de las paredes del intercambiador y además con el medio ambiente, porque el medio ambiente está a una temperatura más baja que el compost, que el abono, entonces es a través de las paredes, pero también a través del cielo abierto, entonces existe conducción, pero también convección, ya que el robot está metido. El compost también existe convección forzada. Estamos perdiendo calor a través de las paredes y el aire, y además convección forzada. Entonces, como es a través de las paredes, todas de las paredes va a tener menos calor que el material que esté en el centro. Entonces ahí los microorganismos van a generar mucho más calor. Entonces por eso que hemos puesto este primer intercambiador en el centro, justo en el centro, y no en las paredes. ¿De qué otra forma más pueden ver que se esté refrigerando el proceso? Por ejemplo, cuando vinieron los suizos, nos dijeron, ¿por qué lo han hecho así? ¿Por qué no ponen una tapa, por ejemplo, al reactor? Así evitan, por ejemplo, que lleguen moscas y se sienten polvo, le ensucien el abono. Entonces está todo el tiempo tapado. Y cuando entra el robot se destapa su trabajo. ¿Por qué no ponerle una tapa? Entonces le dijimos, posible, no podríamos poner tapa. ¿Qué es lo que están viendo ahora que está pasando el robot por el estando ahí? Convección forzada es otro de los medios, no sé si a eso se refiere. Sí es convección forzada, pero ¿qué ven salir del medio de la compost, del medio del abono? ¿Qué está saliendo? Pasa el robot. Otra vez voy a hacer pasar. Vapor de agua. Vapor de agua. Entonces está pasando el agua de líquido a vapor a medida que va pasando el robot. Entonces, si recuerdan lo que hemos visto en clases, para que pase de líquido a vapor, requiere un calor. Necesitamos darle esta cantidad de calor al agua. Solo así va a pasar de líquido a vapor. Y esta cantidad de calor es grande, muy, muy grande. ¿De dónde va a obtener el agua esta cantidad de calor? La va a obtener del compost, a sacar esta cantidad de calor del compost y por eso lleva vapor. Existe un calor latente que lo estamos aprovechando con el robot. Y de hecho la mayor parte de la refrigeración está dada por este calor latente. A medida que está pasando el robot, está haciendo pasar el líquido a vapor.
Entonces estamos usando el calor latente y ese calor latente está quitando calor a todo el abono, a todos esos microorganismos. Y esa es nuestra principal fuente de refrigeración. Es lo que más está refrigerando el sistema. No es la transferencia de calor a través de las paredes ni del intercambiador. El intercambiador es nuestro sistema auxiliar. Solamente si algo pasaba con el robot, hacíamos funcionar el intercambiador de calor, porque sabíamos que el centro del reactor iba a ser el punto en que iba a estar el proceso. Entonces, sí tendríamos que hacer una parada, tendríamos que hacer mantenimiento o algo así. Pero es el robot a calor latente que está refrigerando el sistema. Entonces, por eso es que les dijimos a los suizos, no podemos ponerle una tapa, porque aún si no está el ahí, el agua sigue pasando de líquido a vapor poco a poco, entonces sigue refrigerando el sistema. Acelerábamos el proceso. No debemos que el proceso elevando la temperatura mucho, sino que todo el tiempo estaba a temperatura óptima y por eso digo, teníamos los sensores, el pirómetro, como ven. Pues aparte de que vean, siempre apliquen la teoría a la práctica. También conocer la teoría uno tiene que saber. Pero al final de cuentas, ingeniera, tienen que aplicar lo que conocen, no es simplemente conocer la teoría. Y no es solamente como esta materia, ¿no? Esta es una materia más en su carrera. Como recomendación, digo que aplique cada vez que aprendan algo en todas sus materias, siempre estén pensando cómo van a aplicar, cómo pueden usar. Existen nuevos de producción, hemos aprendido esto en clases, pero existirán otros sistemas en el mundo que son más modernos y eso les va a servir durante toda su vida. A nosotros nos han pedido, por ejemplo, en Proimpa construir una máquina que querían para concentrar compuestos, un compuesto que se llama capsaicina del locoto, y lo usan como insecticida natural. Extraían capsaicina del locoto, ese bien concentrado, y luego campo a las plantaciones de quinoa y lo regaban. Pero tenían que hacerlo con empresas particulares, tenían que ir a pedir, llevar su locoto, que se los hagan, y les cobraban caro. En Proimpa les cobraban cada vez que tenían que hacer eso entre $2,000 a $3,000. Entonces, ¿por qué no nos construyen? Entonces son ingenieros, eran unas torres de extracción, se llaman torres de capa fina. Entonces extraían primero en unos tanques, en unos cilindros, con un solvente que es etanol con agua, una mezcla de etanol y agua. Y en esos tanques los dejaban remojar, los remojaban y después sacaban el líquido que ya tenía la capsaicina en esa mezcla de etanol y agua. Luego le mandaban una torre de 2 metros de altura. Lo que hacían era evaporar el agua y el alcohol. Y entonces obtenían su progreso, lo que ellos habían visto. Y eso está en los libros. Pero esos libros vienen de los años 80, 90, de hace mucho tiempo. Pero todavía estaban utilizando las empresas aquí. Lo que nosotros vimos fue usar concentradores de agua que usan para purificar el agua de mar para obtener agua líquida, agua potable. Eso lo hacían años. Vimos las ecuaciones de diseño de estos concentradores y decidimos utilizar eso para extraer la capsaicina del etanol. Hicimos un sistema de movimiento como un robot pero estático que iba moviendo, sacando y metiendo la locota a medida que iba entrando en la mezcla de alcohol y agua. Y eso no era más era como 1.5 metros y nuestro concentrador era de 60 centímetros y tenía 10 tubos como intercambiador de tubos y coraza. Entonces lo hicimos así y no necesitamos los 10 extractores en tanques
y tampoco necesitamos esa torre de 2 metros, sino que en 60 centímetros podíamos hacerlo. Y nuestro proceso, bueno, hacíamos pasar la mezcla con la capsaicina en flujo laminar. Nuestro proceso era 2 veces más eficiente, porque nos estábamos actualizando, todo el tiempo estábamos leyendo qué hay de nuevo y demás. Y nos basábamos en los libros y íbamos a seguir utilizando las ecuaciones que utilizaban en los años 80, 90, que son ya procesos antiguos. Entonces vayan actualizándose, vayan viendo en todas las materias cómo se utiliza, qué se hace, y eso es lo más importante. Entonces, aquí vamos a ver también teoría, vamos a ver la aplicación, pero al final de cuentas lo que tienen que hacer es entrenarse así ustedes mismos, ver cómo se utiliza, cuándo se utiliza, ver cómo lo lleva a la práctica, y al final actualizarse todo el tiempo, que es importante para cualquier ingeniero. Y así sus hermanos han ido hasta Suecia y están felices trabajando en Suecia. Y les pagan re bien, nos contactamos a veces, me cuentan cómo están. Pero ellos han ido aplicando todo el tiempo lo que aprendían. No se da de la noche a la mañana, han trabajado primero en ENDE y después recién han conseguido el trabajo en Suecia. Pero hay sí varios chicos y chicas que se han ido, están trabajando en buenos lugares, pero el secreto es pensar todo el tiempo cómo aplicar lo que han aprendido en la teoría. Vamos a hacer eso en la materia, pero háganlo con todas las materias. Ese es el objetivo de esta introducción. No sé si tienen alguna duda al respecto de lo que he mostrado. Vamos a quedar ahí por hoy. Recuerden sus clases de termodinámica, de transferencia de calor, es importante, repasen. Y mañana vamos a ver con la materia y vamos a iniciar ya la segunda unidad. Pues tengan un muy buen día y hasta luego. Todo luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta que tengan un buen día. Inge Jorge, por favor. Wesley. ¡Oh, Inge! Abogado, taller, no me hables, Alejo, no me hables. Che, ¿saben algo sobre el laboratorio más bien de esta materia? Papito, Ay, aquí ya no la tiene cancha. laboratorio, Hawaii. Con el Inge, con Chihuahua no hay, solo con el Inge Lanch. Qué trucha. Gracias, dinero, Arispe, Franco. Vaya a la mierda, todos nos hemos tirado el taller por culpa del Jorge. Por tu culpa. ¿Para qué le chequeas tanto al Inge? Ese papito con lentes, uy, sí. Jorge, ¿vas a venir o no vas a venir hoy? Va a venir. Oye, ¿qué más quieres que te pase? A tu disco. ¿Qué más quieres que te pase? No sé. Ya te dije. Ah, la inscripción te voy a pasar más tarde hoy. Ya. ¿Taller te voy a pasar? Pero has chequeado al menos. Pero si te he pasado la inscripción en ese archivo de Telegram, papá. ¿Seguro estás? Está ahí. Estoy totalmente seguro, Jorgito. Nos hemos dado. Yo pensé que la práctica iba a valer, aunque sea 11 puntos. Con 40 nos hemos dado, Jorge. Pucha, y el daño aprobó con 51, porque la suerte que tienes. Ay, Dios. La suerte de los que no se bañan. Así es la vida. No hay inscripción, viejo. No sé, así es la vida. Ya, ni modo. No es... Seguí. ¿Por qué no me Jorge, lleva ese puto documento? te ha puesto una caja de chela ahorita. Aquí está. Nombre del documento. ¿Quieres apostar? Nombre del Porque aquí tengo documento. ahorita el WinRAR. Ahorita aquí en mi frente tengo el WinRAR que te mandé. Yo también tengo ahorita en mi frente, pero ¿qué nombre se llama el nombre? Lo estoy viendo.
Lo estoy viendo con mis ñauis ahorita. Lo estoy viendo con mis Pucha, hay ñauis. pues varios documentos, Django, tablas, es masa de Yunus, Swengel, color de Pitts, no sé qué hueva. A ver, puteale, Chris. Problemas de ingeniería. ¡Puteale! Puta, loco, antojo eso, qué putas Aquí quieres, está. mierda. Aquí está. Adscripción. Texto de enseñanza para la asignatura. Grande y adscripción, dice. No, Jorge. Ya, sin miedo, Alex. Apostaremos una caja. Una caja de chela ahorita. Hay 9 testigos. Digo, hay testigos. ¿Cómo es? Ahorita. Ya he encontrado. Ah, ¿no? Ah, dicen cuando apostamos se mariconea, ¿no? Ajá. Vas a probar transfer, güey. Páginas, huevo. Ya, ven nomás, ya, oye, te estoy esperando. El Chris también está aquí. Ay, qué golaces. Ya. Oiga, oye, ¿voy a imprimir o no? ¿Qué ha probado transfer? Mi rey, mi hermoso, sí, ahorita. ¿Voy a imprimir o no esa mierda? Qué cagadijita. Hola. La inscripción voy a imprimir o no. Rodrigo, tú, Rodrigo, has aprobado taller, no me hables vos, gran puta, has aprobado taller. No te quiero ver. Yeah. Ya, dice. Sí, he aprobado, lo siento. Y se ha salido el Rodrigo. ¿Qué? Oye, voy a imprimir o qué es, huevada. No, haz lo que quieras. Yo te soy sincero, yo prefiero tener los ejercicios hechos a mano en hojitas, ya preparados y listos, cualquier emergencia, cualquier cosa, hacemos el... Ya sabes, ¿no? Sí. Pues a mano yo estoy haciendo los ejercicios. Toditos los ejercicios a mano lo estoy haciendo, papi. Ya, se pueden entrar, hablamos las horas nomás ya. Ya, chao, perra, ya, chao.